para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor, que estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor, cuando me veas cansado, casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quieran volver atrás, extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor. Necesitamos que el Señor nos use. Amén. Tengan la bondad y se sientan, mis hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche al culto de familia. Es una maravillosa iniciativa del Consistorio de Ancianos de que se celebren al menos 2 cultos en todas las congregaciones con temas dirigidos a la familia. Gracias al Señor porque ha sido edificante, personalmente lo digo, y yo sé que para muchos de aquí de la iglesia, de que se generen estos espacios para hablar lo concerniente por medio de la palabra del Señor a las familias. Necesitamos ser edificados por la palabra del Señor. No hay otra forma de que usted y yo crezcamos y nuestras familias se fortalezcan, sino a través del poder de la palabra del Señor Jesús. Y en una de las reuniones que teníamos con el equipo de Red de Familias,
de acuerdo al diagnóstico de las familias de la iglesia, se planteaban varios temas. Y uno de los temas que salían a relucir, entre los más importantes, es el tema de la comunicación en la familia. Es por eso que con la ayuda del Señor quiero que en esta noche hablemos de este tema que lo trajeron mis compañeros del equipo de Red de Familia. El tema es: hablar nos une, acordar nos fortalece. Hablar nos une, acordar nos fortalece. Bien, hermanos, me paro aquí con temor porque no soy el más experto, pero sé que el Señor es poderoso para ayudarnos y que en esta noche todos seamos edificados por la palabra. Y se los digo porque desde que comencé a estudiar este tema, la palabra del Señor comienza a tocarlo a uno primeramente. Porque la palabra del Señor es como un espejo, donde uno se mira y se comienza a ver todos esos detallitos que uno tiene que pulir. Amén. Y la comunicación quizás es uno de los temas más críticos entre los seres humanos. En el ámbito familiar, en el ámbito empresarial, en la misma sociedad, el saber comunicar es algo a veces complejo. Y hay que tener en cuenta que también hemos entrado en una época donde la tecnología, donde el tema digital nos ha hecho más impersonales. Quizás antes ustedes lo han oído y ya se ha hablado de que antes las familias se reunían todas en el comedor, se hablaba, y ahora ya no. Ahora hasta en la misma casa se envían mensajes de texto de un cuarto a otro, y muchas veces uno escucha de que entre miembros de la misma familia, a veces en todo un día ni se miran la cara porque de pronto el muchacho está encerrado en su cuarto, los padres están trabajando, llega el padre, el muchacho no sale de su cuarto, y esa parte afectiva se ha ido perdiendo, esa parte comunicacional. Entonces, esto va afectando y va creando fisuras, porque los seres humanos somos relacionales. Necesitamos del afecto, necesitamos de que se nos escuche, de que se nos tenga en cuenta. Y a veces creemos que el problema es hablar, cuando en realidad el problema es la actitud del corazón al escuchar. A veces queremos hablar y hablar y hablar y hablar, y hablar, pero pocas veces escuchamos. Y quiero que miremos el escenario muchas veces cuando en familia tenemos una discusión, o a veces con la misma pareja tenemos una discusión, y ese diálogo se convierte en un debate donde el objetivo no es encontrar una conexión,
sino ganar por medio del argumento. Yo imponer mi argumento, imponer lo que yo pienso, imponérselo al otro y ganar la discusión. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el camino hacia la sabiduría y el entendimiento comienza con una actitud de humildad y paciencia. Si queremos transformar nuestra comunicación, primero debemos examinar nuestra motivación. Vamos a desmantelar esa mentalidad, hay que desmantelar esa mentalidad de que yo siempre tengo la razón. Es que la razón la tengo yo. Cuando yo desmantelo esa mentalidad, puedo construir puentes para el entendimiento. En Proverbios 18:3, la Biblia nos recuerda que es necio hablar sin antes escuchar. Dice textualmente el versículo: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hay una versión que es más fuerte. Hay una versión que habla de que es necio, que es algo necio, que es algo tonto. Este versículo nos confronta, como les decía, la palabra de Dios es un espejo, donde uno por la palabra de Dios se confronta. Y muchas veces la necedad en la comunicación no es decir algo incorrecto, es la precipitación de hablar antes de haber procesado completamente lo que se nos está diciendo. A veces ni dejamos que la otra persona termine de hablar para responderle, para refutarle. No procesamos lo que nos está diciendo, sino que queremos imponer nuestro argumento. Y esto es una clara señal de que pues le estamos dando más valor a nuestra propia voz que al corazón de la persona con la que estamos hablando. Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2, y en el verso 3 y 4, dice de la siguiente manera: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es algo bien complejo a veces, pero lo está diciendo la palabra del Señor. A veces primero decimos, es que primero lo mío. Y muchas veces hasta en la misma familia, con el cónyuge se ve eso. Me salvo primero yo y es primero lo que yo quiero. Y muchas veces ni nos interesa lo que le pase al otro, lo que siente el otro. Y a veces decimos, es que es mi decisión, es que es mi criterio. Pero la palabra del Señor nos está diciendo algo muy diferente. Estimando a cada
cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y tenemos el ejemplo más grande de esto que estamos hablando en nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, el Rey del universo, se humilló hasta lo sumo y se hizo igual a nosotros. Ahí desaparece todo orgullo. Cuando usted y yo estimamos la condición del otro, cuando no nos creemos superiores al otro, sino que elevamos a un nivel superior al otro, la visión es diferente. Amén. Créame que cuando uno habla de esto, entiende por qué hay tantos conflictos en el mundo y por qué hay tantos conflictos en la familia. Porque a veces nuestro egoísmo, nuestro orgullo, no permite tener en consideración al otro. Entonces, cuando una conversación, una comunicación se hace tensa, el primer desafío no es encontrar la palabra perfecta, sino encarnar la humildad. Y la humildad te permite poner pausa y reconocer. Y reconocer que lo que está experimentando el otro. Muchas veces la otra persona está experimentando dolor, frustración. Y a veces ignoramos eso, o muchas veces minimizamos esos sentimientos del otro. Pero el Señor nos ayude a que por medio de su Espíritu Santo nos volvamos más sensibles. Creo que como cristianos no es correcto ignorar el dolor del otro. El sentimiento de la otra persona. Cuando hacemos esto, cuando ignoramos el dolor del otro, se va fracturando el afecto, la comunión entre nosotros como familia, como hermanos, como cónyuges. Y eso es lo que quiere el diablo, esa es la obra del diablo. El diablo ha venido para destruir, para desunir, pero hay poder en el nombre de Jesús. El apóstol Santiago nos enseña algo esencial. La mejor comunicación no es la más rápida, sino la más controlada. Santiago 1:19 al 20. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Somos lentos a veces para escuchar, o el espacio que le damos a escuchar a nuestro interlocutor es muy poco. Y somos rápidos para contestar. Y cuando no podemos imponer
nuestra idea sobre el otro, viene la ira. Pero es que usted no me entiende. Y a veces vea, el otro está hablando, no, déjeme hablar a mí primero, déjeme hablar. Escuchemos. La palabra de Dios dice que tenemos que ser, ¿cómo? Tardos, lentos para hablar, rápidos para escuchar. En la manera de que traigamos y adoptemos a nuestra vida esto que escribe el apóstol Santiago, nuestra parte comunicacional en la familia, con nuestros hermanos, créame que va a mejorar. Cuando uno no lo escuchan, cuando uno no se siente que atendido, se crea una frustración. No hay nada más frustrante de que uno quiera expresar algo y no se lo dejen expresar. Y esa frustración a veces es dolorosa. Y esas frustraciones a veces hasta crean raíces de amargura. Y esa raíz de amargura se va convirtiendo en algo que se va cultivando y puede causar, y ha causado, destrucción de vidas espirituales, destrucción del alma, y hasta personas han muerto por esas situaciones. Entonces muchas veces no le prestamos atención y pensamos, no, sí, eso es una bobada. Pero cuando no le prestamos atención a esto, mire, eso se va creciendo y cuando a veces como una bola de nieve ya no la podemos controlar y ahí es cuando somos destruidos. Se destruyen hogares, se destruyen vidas, se destruyen sociedades. ¿Usted por qué considera de que nuestro país está en esta polarización tan grande? Porque no se supo escuchar y entender al otro. Y nosotros como hijos de Dios somos un pueblo entendido. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Y en la medida de que usted y yo obedezcamos la palabra, asimilemos la palabra, nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, nuestras relaciones van a ser diferentes. Si es cierto, somos seres humanos y no son fáciles a veces las relaciones entre seres humanos, pero en nosotros mora el Espíritu de Dios, que es lo que marca la diferencia. Y no nos podemos equivocar en eso. No podemos compararnos ni ponernos al mismo nivel de los que no conocen a Dios. Nosotros somos diferentes. En nosotros hay un espíritu superior y es el Espíritu de Dios. Y eso tiene que marcar la diferencia. Usted y yo somos la luz del mundo. Usted y yo somos la sal de la tierra. El mundo espera ver en nosotros algo diferente. Entonces, no podemos caer en el error de compararnos. Somos el pueblo de Dios.
tenemos la mente de Cristo. Por tanto, el reflejo, el resultado de nuestras vidas, en nuestra familia, en el trabajo, en la universidad, debe ser diferente. El mundo está esperando algo diferente de nosotros. Somos la sal de la tierra. A veces las discusiones se tornan tensas, ¿cierto? Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y se los digo por experiencia, miren, muchas veces uno cuando tiene una discusión, el Espíritu de Dios le habla a uno al oído. Y le establece como un parámetro, bueno, hasta ahí. Usted es un hijo de Dios. No te puedes igualar. Eres diferente. Entonces, cuando llega esa voz del Espíritu, uno tiene que calmarse a veces y a veces hasta retirarse. Y ya cuando usted se calma, uno se calma, entonces vuelve otra vez a entablar la conversación, la comunicación. Pero, ¿y eso qué nos evita? Porque muchas veces cuando uno no se calma, no se deja guiar por el Espíritu y le da rienda suelta a sus palabras, comienzan a salir palabras hirientes. Porque cuando usted y yo hablamos con enojo, con rabia, comenzamos a herir. Por eso el Espíritu Santo es sabio y nos coloca ese límite. Pero cuando usted y yo no nos dejamos gobernar por el Espíritu de Dios, no respetamos el límite que nos está colocando el Espíritu Santo, la embarramos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras dificultades. Cuando más tensa se hace la situación, cuando más complejo es el conflicto, cuando más complejo sea el conflicto, deje que el Espíritu Santo gobierne su vida. Dele el manejo de su vida al Espíritu Santo y verá que el tema va a ser diferente. En nosotros hay una gracia que es dada por medio de Dios. Y más fuerte que el argumento que usted y yo tengamos, más fuerte que eso es la gracia de Dios. Más fuerte que eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Debemos entender de que nosotros ya no nos gobiernan nuestros sentidos, nuestros sentimientos. Nosotros somos gobernados por el Espíritu de Dios. Porque cuando dejamos que aflore en nuestro cuerpo, en nuestra mente, nuestros sentimientos de egoísmo, cuando dejamos que afloren todas esas cosas que en un momento murieron, cuando fuimos sepultados en el bautismo, pero muchas veces como que le damos otra vez rienda suelta a todo ese viejo hombre. Perdemos la imagen de Cristo.
perdemos la gracia de Cristo. Por eso el apóstol es claro en decir: haced pues morir en vosotros todas las obras de la carne. Si nosotros vivimos por la carne, morimos, mas si por el Espíritu vivimos, somos vivificados. Esta es una iglesia viva. Y lo que nos vivifica no son nuestros argumentos, es la influencia del Espíritu en nosotros. La influencia del Espíritu de Dios. Por eso, en lo que tiene que ver con la comunicación, nuestras palabras, como dice la Biblia, tienen que ser palabras sazonadas. Debe ser una palabra que consuele, una palabra que sane. De nuestra boca no deben de salir palabras hirientes, que fracturan relaciones. Nuestra lengua debe ser dominada por el Espíritu de Dios. En la manera de que nosotros nos sometamos y en la manera de que nosotros atendamos a lo que dice la palabra del Señor, atendamos a lo que es la prudencia, atendamos a lo que es ser compasivo con el otro. Créame que van a cambiar nuestras relaciones. Muchos conflictos de lo que están pasando en nuestras familias, en nuestros hogares, van a desaparecer. A veces uno se confunde porque el trato a veces hasta en la misma iglesia, con los mismos hermanos, a veces somos ásperos para hablar. A nosotros no se nos puede olvidar que nuestro hermano, y repito eso, nuestro hermano. ¿Usted sabe por qué somos hermanos? Somos hijos de un mismo Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Y hemos dimensionado, a veces no dimensionamos la grandeza de nuestro Padre. Y a veces no dimensionamos lo que hemos aprendido, lo que Jesús quiso enseñarnos, lo que Jesús, por medio de su palabra, todos los días nos enseña. Cuando un predicador se para aquí, por humilde, por sencillo que sea, es guiado bajo el Espíritu Santo. Eso tan sencillo a veces que dice un predicador, Dios lo está usando para que usted y yo seamos transformados por medio de su palabra. Entonces, el tema de cómo yo veo a mi hermano
nos lleva también al tema de que yo debo saber cómo me comunico con Él, cómo le hablo. Y a veces se hace algo típico, no, hermano, es que yo hablo así. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y en la unidad que es dada por medio del Espíritu Santo, todos debemos de tener un mismo sentir. Y Dios quiere que lleguemos a ser uno, a tener todos un mismo sentir. Y Dios está trabajando en nosotros por medio de su palabra. Sé que hay muchas cosas que todavía nos faltan, pero el llamado de Dios en esta noche es que permitamos de que Dios continúe haciendo una obra valiosa en nosotros, para que nos parezcamos más a Él. Y en la manera de que nos parezcamos más a Él, nuestras relaciones van a ser diferentes. Porque vamos a ver en nuestro hermano, vamos a ver a Cristo en él. Y si yo veo a mi hermano, en mi hermano veo a Cristo, le tengo que hablar de una manera respetuosa. Lo tengo que tratar de una manera respetuosa. Debemos de reconocer a Cristo en nuestros hermanos, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y esto no puede ser una frase de cajón. Esto se debe interiorizar y manifestar. Así que, hermanos, hoy más que nunca, si queremos de que tener una comunicación efectiva, debemos de ser asertivos. Si queremos tener una comunicación efectiva, debemos de ser empáticos con el otro. Y en el Señor nosotros tenemos el mejor ejemplo de asertividad y de empatía. El Señor quiere que cada día nosotros lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto. Y en la medida que lo logremos, créame que nuestras relaciones interpersonales, familiares, van a ser diferentes. Somos diferentes. Y somos diferentes no porque nosotros lo hayamos elegido, es porque Él nos llamó a ser diferentes. Él transformó nuestras vidas. Él nos lavó con su sangre preciosa. Él nos hizo sus hijos. Somos la iglesia del Señor. Somos su esposa. Somos lo más preciado para Él. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude para que con nuestros actos, nuestros dichos, demostremos la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dios les bendiga. Gloria al nombre de Jesús. La gloria y la honra sean para nuestro Dios. Amén. Hermanos, por favor,